Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y este viernes tenemos una presentación especial del doctor Héctor Lindo Fuentes, que como ustedes saben es profesor emeritus en la Universidad de Fordham en Nueva York y recibió su doctorado de la Universidad de Chicago como historiador. Tiene muchísimas obras publicadas que todos ustedes las pueden ver. Asimismo, videos en su página de YouTube, Héctor Lindo. Ahora vamos a tomar un tema que verdaderamente me interesa y le agradezco al doctor Lindo por hacerlo. Es ¿qué pasa cuando El Salvador ya no pueda pagar sus deudas? Y nos va a dar el doctor Lindo una perspectiva histórica de los procesos de endeudamiento externo. Y bienvenido, doctor Lindo. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Janet. Como siempre, es un gusto estar aquí y agradezco a quienes se han conectado por Facebook Live para ver esta presentación y tal vez los que lo van a ver más tarde cuando quede grabado. Siempre estoy agradecido que le presten atención a mis trabajos. Voy a conectar ahora para compartir la pantalla porque tengo una presentación, a ver si no tenemos problemas técnicos. ¿Se está viendo bien, doctora? Sí, se está viendo. Gracias. Ok, magnífico. Entonces, hoy, viendo las circunstancias de que El Salvador está al borde de una suspensión de pagos de su deuda externa, quiero dar un poquito de contexto histórico de cómo se han dado estos procesos en la historia de El Salvador. Entonces, eso es más que todo la naturaleza de mi presentación. Voy a empezar simplemente destacando algunas fechas claves que van a ser un poco el eje de lo que voy a hablar. Tenemos aquí la fecha de 1922, que es la fecha en que se firmó el contrato de crédito que más peso tuvo en la historia de El Salvador, que causó más problemas. Luego, la otra fecha importante es 1932, que no fue únicamente el año del levantamiento comunista, que fue pues un acontecimiento parteaguas en la historia de El Salvador, sino también fue el año en que se suspendió el pago de la deuda, y las dos cosas están relacionadas. Y luego voy a hablar de 1936 a 1938, que son las fechas en que se renegoció la deuda salvadoreña, para luego hablar un poco sobre el impacto de largo plazo que tuvo esta suspensión del pago de la deuda y en general el problema de la deuda externa en El Salvador. Entonces, les voy a dar un contexto más amplio que yo creo que nos va a ayudar a entender un poco el presente. La historia de la deuda de El Salvador, de la deuda externa de El Salvador, se encuentra contada en sus etapas previas a 1922 en una publicación que salió a finales de 1921. Cuando ya se sabía que El Salvador quería contraer un crédito muy grande. El grupo de tenedores de bonos que estaban en Inglaterra decidió hacer un informe sobre la historia del endeudamiento salvadoreño. O sea que este documento que ellos produjeron es realmente un punto de partida para comprender la deuda salvadoreña. Tenemos aquí Sí. Perfecto. el primer documento, la primera página, que nos muestra que a partir de 1827, El Salvador, y en aquel entonces el estado de San Salvador,
se hace cargo de parte de la deuda federal que había contraído la Federación de Estados de Centroamérica inmediatamente después de la independencia. Entonces El Salvador empieza a endeudarse en ese momento. Y esta fue una época de mucho desorden político, de mucha inestabilidad política, de tal forma que hasta mediados del siglo XIX, en las décadas posteriores a la independencia, El Salvador realmente no pagó su contribución. Pero más adelante empieza a endeudarse nuevamente, nuevas deudas y deudas vinculadas más que todo al tema del ferrocarril, porque ya para la década de 1880, las autoridades en El Salvador se dan cuenta de que para sacar la cosecha de café a los puertos, que ya empezaba a ser un negocio importante, era necesario tener un mejor sistema de transportes. Entonces tenemos que se empiezan a contraer deudas para pagar la construcción de un ferrocarril. Entonces, destacado aquí en esta página, como en 1889, en 1892, en 1894, se contraen deudas para pagar, para construir un ferrocarril. Entonces, los primeros pasos de la consecución de deuda de El Salvador están vinculadas al ferrocarril. Pero ya más adelante se empieza a cambiar la naturaleza de la deuda. Para 1908, por ejemplo, se contrae un empréstito para repagar créditos locales. Es decir, ya se empieza a endeudar el país de una forma poco sana, no para actividades de inversión en obras públicas, sino que ya para pagar deudas atrasadas, para ponerse al día, una forma de endeudamiento menos sana. Y lo mismo se hace en 1915, cuando hay otro crédito para intereses, para propósitos similares. Luego, en 1921, ya se empieza a hablar de un refinanciamiento de la deuda salvadoreña. O sea que la primera conclusión que tenemos de este breve recorrido de los empréstitos antes de 1922 es que la deuda salvadoreña es tan antigua como la República. La situación antes de 1921 era una situación de un aumento en el endeudamiento externo, pero más que todo para financiar ferrocarriles. Pasemos ahora a el empréstito de 1922, que es el crédito que obtuvo El Salvador, que lo llevó a tener serios problemas después de 1932. Y fue un empréstito que estuvo relacionado con una crisis económica que estaba sufriendo El Salvador en 1921. Vamos a dividir esta parte de la presentación en tres subsecciones. Vamos a hablar de la crisis económica que había en 1921, un poco sobre el empréstito y la negociación que se hizo y el daño colateral de estas negociaciones y de este empréstito. Algunos de ustedes que han visto mis presentaciones tal vez ya están familiarizados con esta gráfica, pero creo que es importante dar el contexto. En 1921 hubo una crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta gráfica que aparece en la pantalla es del Dow Jones Industrial Average, la medida que hay para el comportamiento de la Bolsa de Valores en Nueva York, y muestra claramente que en 1921, 1922 hubo un bajón muy claro que tuvo que ver con la política monetaria en Estados Unidos. Ahora, esto es importante porque cuando la economía estaba mal en Estados Unidos, y Estados Unidos es el principal cliente del café salvadoreño, se dejaba de comprar el café salvadoreño, entonces disminuían los recursos de los productores salvadoreños y también el ingreso
por impuestos que recibía el gobierno. En esta siguiente imagen ven ustedes una comparación mes a mes de los ingresos por impuestos de exportación e importación entre 1920 y 1921. Y ven que mes a mes está bajando los ingresos del fisco. Entonces, está claro que la economía se deterioró muy rápidamente de 1920 a 1921. Pero ya la economía andaba mal y sobre todo los recursos con que contaba el fisco para hacerle frente a sus necesidades, porque había habido unos años muy malos anteriormente. En 1917 había habido un terremoto, el famoso terremoto de junio del 17, que fue muy destructivo y fue necesario entonces reconstruir muchísimos edificios, muchos gastos. Luego en 1918 hubo la pandemia de 1918. Algo de lo que se ha hablado muy poco. Yo tengo, de hecho, un video sobre eso en mi canal de YouTube, si les interesa. Luego en 1919 hubo otro terremoto y además de que hubo otro terremoto, fue un año de campaña presidencial. Y la dinastía Meléndez Quiñones, que era la que estaba en el poder, no distinguía mucho entre los gastos del partido político de ellos y los recursos del Estado. Es decir, ellos usaban recursos del Estado para hacerse la propaganda y en un año de elecciones presidenciales se usaron muchos recursos fiscales para la campaña electoral. O sea que cuando llega la crisis que viene de Estados Unidos a finales de 1920, principios de 1921, ya llega a unas arcas del Estado que están muy mermadas por las malas políticas de la dinastía Meléndez Quiñones. Esto va a tener consecuencias sociales muy graves que van a aumentar un descontento social muy fuerte a los problemas económicos. Como ejemplo de los problemas sociales que se debían a la falta de recursos del Estado, les muestro aquí una lista que apareció en el Diario Oficial en marzo de 1921, en que avisa los pagos de la tesorería correspondientes a noviembre de 1920. Dice que en marzo se van a pagar los sueldos de noviembre de 1920, o sea que noviembre, diciembre, enero, febrero, los empleados públicos no habían recibido sus sueldos. Esto pues es una verdadera tragedia, sobre todo para las personas con menos recursos, los maestros, los soldados, los músicos, que por 4 meses no recibían su sueldo. Y además estaban muy expuestos a agiotistas, a estos prestamistas que cobraban intereses sumamente altos, o a una plaga todavía mayor que los agiotistas, que eran los compradores de vales. Había gente que llegaba y que le decía a estas personas que en lugar de recibir sueldo habían recibido un vale de tesorería, le decían, yo se los compro, pero se los compro a medio precio. Y luego esas mismas personas tenían contacto con el gobierno y algunos se decían que eran parientes del presidente Meléndez, llegaban a tesorería y cobraban el valor total del sueldo. O sea que era una actuación sumamente cruel. Entonces, en esta situación había mucho descontento social y es una época también de un mayor movimiento obrero. Había ya más organización entre los grupos obreros y hubo huelgas de zapateros. Las primeras huelgas de zapateros serias fueron en 1921. Y otro acontecimiento importante que hubo en esta época fue la desmonetización de la plata. Esto es algo un poquito complicado, pero básicamente lo que se trata es que para convertir la moneda del Salvador al patrón oro puro, un cambio en la política monetaria, abruptamente se dijo que las moneditas de plata ya no iban a tener valor.
Entonces, muchas de las personas que tenían ahorros en moneditas de plata, en las monedas macuquinas, ustedes habrán visto los cuartillos de la época colonial y las bambas, pues se dieron cuenta que sus ahorros ya no valían nada. Entonces esto provocó manifestaciones muy fuertes, inclusive una manifestación muy violenta el 28 de febrero de 1921. Esta crisis que sentían los zapateros, que sentían los obreros, que sentían las vendedoras del mercado que acudieron a estas manifestaciones, también la sentían los comercios, tanto que se dieron muchos incendios fraudulentos, comercios pequeños que estaban asegurados y gente que pues que no estaba vendiendo, que tenía un problemas económicos muy serios, incendiaban sus pequeños puestos y sus pequeñas tiendas para cobrar el seguro. También había noticias de suicidios. Entonces, el presidente Meléndez se estaba encontrando con una situación económica gravísima, porque además tenía un impacto social y por supuesto un impacto político sumamente serio. Es en estas circunstancias en que se empieza a pensar en la necesidad de obtener un empréstito exterior para poder pagar los sueldos, para poder pagar las deudas que tenía el país y para tener un poquito más de dinero para invertir. Y los bancos internacionales se dieron cuenta de esto. Entonces empezaron a llegar diferentes grupos bancarios extranjeros para ofrecerle dinero, para decir, bueno, nosotros le podemos dar un crédito, pero por supuesto queremos condiciones favorables. En abril, por ejemplo, llegó un representante de la Banca Nacional Francesa de Comercio Exterior, un nuevo grupo bancario para hacer préstamos a países como El Salvador. Luego, en mayo, David y Benjamín Bloom, que eran los dueños del Banco Occidental, le ofrecieron un empréstito y empezaron a negociar con el presidente Meléndez. Ustedes conocerán a Benjamín Bloom como el que regaló el hospital de niños, pero en esta época era el banquero más importante de El Salvador. Pero el representante de Estados Unidos no le parecía que Benjamín Bloom fuera el prestamista del gobierno, a pesar de que Benjamín Bloom era ciudadano estadounidense. Pero el embajador de Estados Unidos, en esta época no eran embajadores, se llamaban ministros, un señor que se llamaba Montgomery Schuyler, prefería a otro estadounidense para que negociara un empréstito para el gobierno de El Salvador, un señor que se llamaba Minor Keith. Minor Keith llegó a El Salvador en junio y él era el favorito del representante de Estados Unidos. Y fue una llegada muy privada, pero también muy importante, porque Minor Keith era el dueño de la United Fruit Company, el negocio más importante en toda Centroamérica. Ellos exportaban bananos desde Costa Rica y desde Guatemala. Además, eran dueños del ferrocarril que cruzaba por El Salvador. Y tenía un representante en El Salvador que se llamaba René Kilauer. En todo caso, Minor Keith empezó a negociar con el presidente Meléndez y recibió todo el apoyo del embajador de Estados Unidos. Ya para agosto, Minor Keith y sus abogados empezaron en pláticas con el Departamento de Estado para recibir el apoyo de ellos para un gran empréstito para El Salvador. Y ahora quiero abrir un pequeño paréntesis sobre los intereses de Estados Unidos como país en un empréstito en El Salvador. En esta época se practicaba algo que se llamaba la diplomacia del dólar. Estados Unidos estaba muy preocupado en mantener estabilidad política en los países que rodeaban el Canal de Panamá. El Canal de Panamá había sido la inversión más grande de Estados Unidos en el hemisferio occidental y estratégicamente era sumamente importante porque permitía el paso no solo del comercio estadounidense del Pacífico al Atlántico y viceversa, sino también de los buques de guerra. Y durante la Primera Guerra Mundial esto había sido sumamente importante. Entonces, el Departamento de Estado quería supervisar cualquier empréstito a El Salvador. Además, había otros grupos interesados en prestarle dinero a El Salvador por los mismos motivos geopolíticos.
Por ejemplo, en 1921, a principios de año, el presidente de México, Obregón, había ofrecido pagar la deuda de todos los países centroamericanos, porque los mexicanos, que estaban pasando por una época muy nacionalista, estaban muy nerviosos con el creciente poderío de Estados Unidos. Recuerden que el presidente Porfirio Díaz decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para la diplomacia mexicana, el poderío de Estados Unidos en Centroamérica siempre ha sido un problema y querían equilibrarlo. Además de los mexicanos, los alemanes también querían ofrecerle préstamos a El Salvador. Había una casa comercial que se llamaba la Casa Mukden, que fue intermediaria entre los bancos alemanes y el gobierno de Meléndez. O sea que había mucho interés en prestarle dinero a El Salvador, y el presidente Meléndez estaba sumamente ansioso por obtener un empréstito por los problemas económicos y la presión social y política que estaba experimentando, que era realmente tremenda. Había amenazas a su vida, de hecho. Por fin, en 1922 se firmó el empréstito. Esta carta que les estoy mostrando es la carta que recibió el Departamento de Estado en Estados Unidos con las noticias sobre el empréstito. Y está fechada en 1922, en junio de 1922. Y aquí dice claramente que el señor Minor Keith ha firmado un empréstito con el señor René Kilauer, que el señor René Kilauer era el representante de El Salvador. El gobierno de El Salvador había nombrado a René Kilauer para negociar la deuda. Y ya les voy a explicar cuál es la relación entre estos dos individuos. Pero antes quiero mostrarles otra cosa. En el membrete de la carta que recibió el Departamento de Estado aparece el nombre de los abogados de Minor Keith, que eran intermediarios entre Keith y el Departamento de Estado. Era la oficina de abogados de Robert Lansing. Robert Lansing había sido el secretario de Estado de Estados Unidos inmediatamente antes. O sea que era un tipo importantísimo. Además, el tipo de gente que, cuanta llamada telefónica hacía el Departamento de Estado, pues inmediatamente lo respondían. Él había sido el jefe de todos unos meses antes. Esto les da una idea de la influencia que tenía Minor Keith, del poder que tenía y de la habilidad que tenía también, de saber que tener un abogado como Robert Lansing era la ventana o la puerta abierta para entrar al Departamento de Estado. Ahora, quería mostrarles la relación entre Minor Keith y René Kilauer. Esta página es del informe anual de la Compañía de Ferrocarriles Centroamericanos, el IRCA. Y ahí ven la junta directiva. El presidente de la junta directiva y el dueño de la compañía era Minor Keith. Y el director por El Salvador, que además es el representante de El Salvador, de René Kilauer, de Minor Keith, perdón, en El Salvador, era René Kilauer. O sea que el representante de El Salvador ante las negociaciones del empréstito, que fue René Kilauer, era el empleado del que negoció el crédito de parte de los bancos. Y por supuesto, esto significa que el contrato que se firmó fue sumamente favorable para los intereses de Minor Keith, y además recibió una comisión muy fuerte. Y las condiciones del empréstito que aparecen en el contrato que les muestre aquí, eran condiciones pues muy difíciles para El Salvador, muy onerosas para el Estado salvadoreño. Era un contrato que autorizaba la emisión de 6.5 millones en bonos para colocarlos en el mercado de valores. Y esa emisión de bonos estaba respaldada por un 70% de los ingresos de aduana de El Salvador. Y los ingresos de aduana en aquella época eran el principal ingreso del Estado salvadoreño. O sea, que francamente es como que un empleado contraiga
un crédito y comprometa el 70% de sus ingresos como garantía. O sea que El Salvador estaba realmente hipotecándose ante los banqueros estadounidenses. Además, y esta fue una de las cláusulas más discutidas y que tenía más peligro político, El Salvador aceptó que un delegado de los bancos llegara a El Salvador, un representante de los bancos estadounidenses, a supervisar los ingresos aduaneros. O sea que había instalado en El Salvador un agente de los bancos que supervisaba cómo El Salvador usaba sus ingresos fiscales. Esta persona que se nombró se llamaba William Renwick, que llegó al país en 1923. Y es alguien muy importante, ya vamos a hablar sobre él. Pero quiero darles un par de detalles más sobre el empréstito, el contrato del empréstito. En este detalle del empréstito, este literal D, se dice que el interventor fiscal realmente tiene muchas funciones y tiene muchos derechos a exigir que se le den cuentas y a supervisar el gasto del gobierno de El Salvador. O sea que era una condición que le quitaba mucha autonomía a la política económica de El Salvador. Y otro artículo que fue muy discutido y que todavía aparece en textos de derecho internacional es que El Salvador se comprometía a someter cualquier diferendo con los tenedores de bonos al arbitrio del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y si el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos no podía hacerse cargo del asunto, el Departamento de Estado podía nombrar a cualquier juez federal. O sea que los Estados Unidos eran juez y parte en estos arreglos. El Salvador cedía buena parte de su autonomía con este contrato de 1922. Y aunque había mucha censura de prensa y los detalles de este empréstito no se supieron sino hasta que se firmó, sí se filtraban noticias de qué es lo que se estaba haciendo y la oposición en El Salvador era tremenda, basada simplemente en los rumores. Entonces hubo concesiones extraordinarias de parte del gobierno de Jorge Meléndez para obtener este crédito. Esto me lleva al daño político colateral que llevó esto. Aquí tengo dos informes del representante de Estados Unidos que les dan un poquito la idea de cuál es el problema aquí. El primer informe es de febrero de 1922 y habla claramente de una rebelión de los cadetes de la Escuela Politécnica, que es la escuela militar, que se levantaron en contra del gobierno tratando de derrocar al gobierno de Meléndez. Esto es en febrero. Luego tenemos que un par de meses más tarde hay otra revuelta, esta vez en el Zapote. El ejército, el cuartel del Zapote, como ustedes saben, que estaba mirando hacia la antigua casa presidencial, fue escenario también de otro levantamiento que también fracasó. Y ya en 1921 ha habido tanto intentos de golpe de Estado como intentos de asesinato. Y cuando se estaba discutiendo ya la firma del documento del empréstito de 1922, los diputados recibieron amenazas a muerte, se quejaban de que su vida estaba en peligro. O sea que el empréstito de 1922, que fue quizá el empréstito más grande que tuvo El Salvador en la primera mitad del siglo XX, dejó al país sumamente endeudado y endeudado en condiciones que realmente afectaban su autonomía para tomar decisiones políticas. Otra consecuencia un poquito más complicada del empréstito es que ayudó a la consolidación en el poder de Alfonso Quiñones Molina. Aquí les muestro la foto de Alfonso Quiñones Molina, que es el señor que aparece con sombrero de copa, con chistera. Y también les muestro una foto de las obras públicas que hizo
Ya a ver si los puedo hacer un poquito más grande aquí. Eso es. Esta es una foto de las obras públicas que se hicieron con el excedente del empréstito. Alfonso Quijano Molina tuvo mucha suerte de que los precios del café mejoraran mientras él era presidente y de quedar un poco de sobrante del empréstito para hacer obras públicas, pero de carácter muy populista. Él salía a inaugurar cualquier cosa que se construya, que construye el gobierno, usaba cualquier ocasión para aumentar su popularidad. Y es más, al ver que todas estas construcciones que había hecho con el empréstito habían ayudado a consolidar su popularidad, él empezó a pensar en reelegirse. Tanto que estuvo realmente a días de lograr la reelección. No es sino porque Estados Unidos le dijo claramente que no reconocería su gobierno, que no se reeligió. Y otra cosa interesante de este empréstito y de las obras públicas es que estaban directamente vinculados no solo por la fuente de fondos para los gastos públicos, sino que los mismos contratistas que estaban involucrados en la construcción, por ejemplo, de nuevas tuberías, de nuevas cloacas en San Salvador o de la pavimentación de San Salvador, eran personas vinculadas a Minor Keith. Aquí tenemos que la foto que les mostré está firmada por Hebert y compañía y René Kilauer, contratistas, que fueron los que tomaron la foto para sus efectos de construcción. Pues ambos están directamente vinculados a Minor Keith. Y además habían introducido en el contrato del empréstito que eran estas compañías asociadas a Minor Keith las que iban a hacer las obras públicas. Entonces, esto realmente nos lleva a pensar que el Estado salvadoreño había acumulado una deuda pública muy grande. El gobierno, desesperado, empezó a negociar a espaldas del público de una forma muy poco transparente. Esto lo llevó a tomar decisiones muy, muy malas, y esto va a tener realmente unas consecuencias desastrosas para el país. El peso de la deuda se hizo sentir cuando va a llegar la Gran Depresión, pero las decisiones que se tomaron bajo la desesperación fueron malísimas porque le quitaron autonomía al gobierno salvadoreño a la hora de tomar decisiones económicas, y luego alimentaron el populismo y los deseos de reelección del presidente Quiñones. Y realmente yo creo que se pueden establecer ciertos paralelos con la situación de hoy. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar sobre el peligro que tiene que el gobierno salvadoreño ahora esté acumulando deuda de una forma tan rápida y que además está negociando financiamiento para nueva deuda en un estado de desesperación y con muy poca transparencia, de una forma muy similar a como se hizo en 1922, y para alimentar los sueños populistas y de reelección de un líder que está actuando con poca responsabilidad. O sea que sí quería hacer una comparación explícita, porque creo que es importante hacerla. Ahora bien, el peso de la deuda que se adquirió en 1922 se hizo sentir con mucha fuerza cuando se dio la Gran Depresión. Es decir, el crash de Wall Street en 1929, que fue el comienzo de la Gran Depresión, llega a El Salvador en momentos en que El Salvador está sumamente endeudado. Y esto se va a complicar con
los problemas del levantamiento comunista de 1932. Entonces tenemos que en 1932, el 22 de enero, empieza el levantamiento en Occidente, el levantamiento comunista. Esta es una noticia del periódico Patria hablando de las noticias angustiosas del problema en Occidente. Y 3 días más tarde, el gobierno decide que ya no puede pagar la deuda, que el representante fiscal, que era que era Renwick, William Renwick, ya no va a recibir los fondos del empréstito porque el país no puede pagar, porque la crisis tremenda del levantamiento comunista impedía el pago. Luego, el año siguiente, el presidente Martínez explicó esta situación ante la legislatura, ante la Asamblea Legislativa, y esto me sirve de punto de partida para contarle un poco los detalles de cómo se llevó a cabo esta suspensión de pagos. Cuenta el presidente Martínez en su mensaje presidencial que ciertamente la incautación de fondos de la suspensión de pagos se debió a la campaña anticomunista, decía él, pero también que los problemas fiscales no se debían únicamente a los gastos de la campaña, sino que también había habido pues una crisis mundial muy grande. Pero decía Martínez con mucha claridad que El Salvador estaba dispuesto a mantener el buen crédito y que se autorizaran más pagos. El Salvador, decía Martínez, no quería que el prestigio del país como un sitio serio a la hora de pagar sus deudas quedara mancillado por lo que se estaba haciendo. Entonces, decidió que era muy grave lo que estaba ocurriendo y que no quería tomar decisiones en el vacío, sino que era prudente consultar a personas de reconocida competencia antes de dar el siguiente paso. Y el informe del ministro de Hacienda nos da un poco una idea de qué es lo que ocurrió. En febrero de 1932 hubo una reunión con los principales capitalistas del país. Ahí estaban don Rodolfo Duke, don Benjamin Bloom, don Herbert de Sola, don Miguel Dueñas, los grandes capitalistas de la época. Y también profesionales de mucha trayectoria, como don Enrique Córdoba, por ejemplo. Solo les doy estos nombres para que se hagan una idea de que el presidente Martínez, antes de tomar la grave decisión de la suspensión de pagos, hizo una consulta a personas prominentes y lo hizo de una forma transparente. Y de esta forma se decretó la suspensión de pagos el 27 de febrero de 1932. El Salvador no podía pagar la deuda, pero antes de tomar una decisión grave había que consultar con las fuerzas políticas del país y se hizo también con las personas que tenían más influencia en la economía y en la vida política. Hubo 2 renegociaciones de la deuda. El Salvador no podía solamente dejar de pagar. El presidente Martínez no quería quedar ante la comunidad internacional como alguien que no cumplía con sus obligaciones. El Salvador era un país responsable. Y les muestro aquí la foto de William Renwick, este representante fiscal de los bancos, porque jugó un papel importante. La primera renegociación fue en 1933. ¿Qué es lo que pasó? Poco después de que en 1932 El Salvador dejó de pagar la deuda, se organizó en Nueva York un comité de tenedores de bonos del Salvador para exigirle al gobierno, para negociar con el gobierno que les empezaran a pagar de nuevo, porque ellos habían comprado bonos de buena fe y no les estaban pagando, ni los intereses siquiera, mucho menos el principal.
Pero les destaco dos de los miembros de ese comité tenedor de bonos. Uno se llamaba R.W. Hubbard y el otro Montgomery Schuyler. ¿Quiénes son estas gentes? Hubbard era alguien que trabajaba directamente con Minor Keith. Es decir, que era de la gente que había estado en la negociación del empréstito y que había estado en la construcción de las cloacas de San Salvador, en la pavimentación, habían sido partícipes en la negociación de ese empréstito tan oneroso para El Salvador. Y el otro, el nombre más sorprendente, era Montgomery Schuyler, quien era el representante de Estados Unidos en El Salvador en esa época. O sea que a la vez que estaba apoyando a Minor Keith y poniendo presión en el gobierno de Meléndez para que firmara el empréstito, él mismo estaba comprando bonos. Es más, Montgomery Schuyler tenía tanta influencia en Meléndez que yo he visto informes de él diciendo: el presidente Meléndez no toma ninguna decisión sin consultarme. O sea que esto les da una idea de la situación en que se negoció este empréstito y quiénes se beneficiaron. Fue, pues, unos extranjeros que llegaron a El Salvador y se aprovecharon de la urgencia y de la debilidad del presidente salvadoreño. Por fin, el gobierno de El Salvador en junio de 1932 nombró a un negociador para que se reuniera con estos tenedores de bonos. Entonces, solo pasaron 3 meses entre la suspensión de pagos y que El Salvador empezó a dar pasos para negociar con los tenedores de bonos. Entonces, la voluntad del gobierno salvadoreño de negociar de buena fe quedó clara desde el principio. Por fin, en 1933 se firmó un convenio con los tenedores de bonos. En mayo se firmó el convenio, en mayo 6, el 8 de mayo, el ministro de Hacienda presentó el convenio a la Asamblea Legislativa para su aprobación, pasó a la Comisión de Hacienda, se discutió por 3 días y luego se ratificó. Pero aquí lo que quiero mencionar es que se discutió por 3 días. Esta no es una decisión que se tomó sin deliberación y sin discusión dentro de la Asamblea. En contraste con lo que se hace ahora, que este tipo de decisiones la Asamblea las toma en menos de 1 hora, que ni siquiera se les da a los diputados los documentos para este tipo de decisiones para que los lean, sino que simplemente llegan y votan. Aquí hubo una voluntad de discutir de forma seria el compromiso que estaba adquiriendo El Salvador. Y otra cosa que quiero destacar es que el negociador salvadoreño, el señor Aguilar Trigueros, que había estado negociando este convenio con los tenedores de bonos, en su correspondencia le agradece a William Renwick, el representante de los bancos de Estados Unidos, todo el apoyo que le dio. Es decir, que la renegociación del pago de la deuda se hizo en total acuerdo y armonía y en frecuente consulta con todos los afectados. No fue una negociación frívola, pero tampoco fue una negociación confrontativa. Fue una negociación en que el gobierno de El Salvador quería demostrar lo más posible su buena voluntad de hacer las cosas de la mejor forma posible. Luego hubo 2 renegociaciones más, y no quiero entrar en mayores detalles, en 1936 y 1938. Esta es una información sobre la del 36 y la del 38. En todo caso, quiero destacar que en esta época El Salvador no estaba solo con el impago de su deuda externa, porque la Gran Depresión había colocado en posición difícil a todos los países de América Latina. Pero El Salvador se distinguió por sus esfuerzos por cubrir los pagos de sus compromisos externos. De hecho, los acreedores de El Salvador recuperaron mayor parte de su dinero que los de otros países de la región.
Es decir, les fue mejor a aquellos que tenían bonos de El Salvador que a los que tenían bonos de Argentina o tenían bonos de Guatemala o de otros países. Y además, gracias a estos arreglos, el servicio de la deuda se mantuvo alrededor del 15% de los ingresos fiscales. Se pudo controlar un poco. Ahora, esto tuvo consecuencias de largo plazo. Les voy a dar algunas de las consecuencias de largo plazo. Una fue la influencia tremenda que logró el interventor fiscal que había nombrado los bancos estadounidenses, William Renwick, que les muestro aquí, que tuvo enorme influencia sobre la economía salvadoreña. Y esto es algo que se ha discutido muy poco. Y es más, hay mucha gente que habla de la gran autonomía en economía que tenía el presidente Martínez. Esto no es cierto. William Renwick tuvo una influencia enorme en las decisiones económicas desde la época de Quiñones. Aquí les muestro algunos de los libros o de los folletos más bien que publicó Renwick con sugerencias para la legislación de El Salvador, para un banco central, para un banco hipotecario, para una política fiscal. Y esto lo firmaba con Lucio Quiñones. Ahora lo interesante aquí es que Lucio Quiñones era el hermano del doctor Quiñones. O sea que William Renwick era un tipo sumamente hábil que supo asociarse con personas muy influyentes en El Salvador. Y las principales políticas económicas de la época de Martínez están basadas en estos documentos. Es más, el presidente Martínez lo nombró, y aquí les muestro esto, para la creación del banco hipotecario. Y esto lo hizo al mismo tiempo que se estaba renegociando la deuda. O sea que el presidente Martínez lo nombraba para actividades de política económica interna al mismo tiempo que Renwick estaba ayudando para renegociar la deuda externa. Una influencia tremenda. Además daba recomendaciones inclusive sobre política educativa. Para darles una idea de la influencia de este representante de los bancos estadounidenses que llegó al país debido al empréstito, les doy una idea de las funciones que tuvo durante la época del general Martínez. En 1934 fue miembro de la comisión encargada de la fundación del Banco Hipotecario. Fue miembro de la primera junta del Banco Central de Reserva, que fue una institución creada por el general Martínez. En 1936, Martínez lo nombró en el Comité de Damnificados del Terremoto de San Vicente, cuando había que administrar los fondos para los damnificados de algún terremoto que hubo en San Vicente. Martínez confiaba tanto en Renwick y en su honestidad que lo nombró en el comité. Luego fue en 1941 presidente del Comité de Control de Importaciones, que es durante la Segunda Guerra Mundial había que controlar las importaciones, y Renwick fue nombrado por Martínez. Y luego fue nombrado por Martínez para negociar con Estados Unidos las relaciones comerciales. Un comité que se llamaba Comité de Coordinación Económica, y fue a Estados Unidos a representar al gobierno de El Salvador en negociaciones. O sea que tenemos como resultado una influencia tremenda de un representante del Banco de Estados Unidos en la política económica de El Salvador. A esto se le llama una pérdida de autonomía tremenda en la toma de decisiones. También tenemos que, debido al empréstito y la necesidad de pagarlo, la política económica de Martínez y bajo la influencia de Renwick fue muy conservadora. El Salvador no se endeudó más toda esta época, por 2 décadas después del endeudamiento de 1922, El Salvador ya no pudo endeudarse más, y el gasto público fue un porcentaje relativamente reducido del ingreso nacional. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto?
Esto suena muy abstracto, muy plática de economista. No, esto quiere decir que el gobierno no estaba construyendo escuelas. Esto quiere decir que el gobierno no estaba construyendo hospitales. Esto quiere decir que el gobierno no estaba gastando en obras públicas que daban empleo a la gente. O sea que el papel que normalmente juega el gobierno para promover el crecimiento no lo pudo hacer en toda la extensión del caso por el peso de la deuda de 1922 y las renegociaciones de la deuda. Las consecuencias de un alto endeudamiento y de un impago de la deuda llevaron a políticas económicas que no promovieron el crecimiento económico del país. Ahora, parte de esta política económica conservadora tenía que ver en parte con las ideas de la época, las convicciones de política conservadora del presidente Martínez. También que el sentimiento público contra los empréstitos de 1922 fue muy fuerte. ¿Sí? No era solamente el presidente Martínez que no quería nuevos créditos, sino que la gente de izquierdas y de derechas había tenido tan mala experiencia con el empréstito de 1922 que ya no quería que El Salvador se endeudara más. También está la influencia de Renwick, que personalmente era sumamente hábil y era muy respetado en El Salvador, y también el entorno económico internacional. Para darles una idea de la influencia de Renwick, esta es una foto de él cuando estaba ya en su lecho de muerte y aparece rodeado de las personas más influyentes en la política económica de la época, pero tanto de izquierdas como de derechas. Está ahí Jorge Sol Castellanos, que fue el primer economista keynesiano en El Salvador, que él estaba más bien a favor de mayor gasto público en educación y en gastos sociales. Aparece ahí don Manuel Heinz, que también era autoridad en temas económicos, don Milo Herodier y don Emeterio Oscar Salazar, gentes de el establishment económico, de la política económica del país, todos rodeando a Renwick, que logró, como les digo, tremenda influencia en El Salvador. Ahora, en la comparación con 2022, pues hay que destacarla. Entre las similitudes en el tema de la renegociación y de la deuda es que la deuda se contrajo sin ninguna transparencia en 1922, al igual que lo que está ocurriendo ahora. El gasto público se usó para promover un gobierno populista y con intenciones reeleccionarias, con el intento de reelección, igual como que está ocurriendo ahora. Ahora, hay algunas diferencias. Quiñones sí usó el empréstito para gasto público con fines populistas, pero sí tuvo un buen récord de ejecución de obras. No era solamente fachada, no eran solamente renders los que daba él, sino que también hubo obra pública pues bastante útil. Y en el tema del impago, el gobierno de Martínez sí trató de ser muy responsable y está por verse todavía si el gobierno salvadoreño, ante un posible impago y a una posible extensión de la deuda, se va a comportar con similar responsabilidad. El ejemplo de 1933 y de 1938 es que la problemática de la deuda, de renegociación de la deuda, de negociaciones con los tenedores de bonos estuvo basado en consenso, consulta con los deudores, comunicación constante, tacto, diplomacia. No había confrontaciones, no había insultos, no había tweets negativos. Sí se negociaba, pero se quería dejar en claro la buena fe del Salvador y el respeto por las normas y principios internacionales. Y esto se lo digo yo. Soy sumamente crítico del periodo del presidente Martínez, pero en este tema sí se comportó con bastante responsabilidad. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Y si tienen ustedes alguna pregunta, pues yo con gusto las puedo responder.
Muchísimas gracias, doctor Lindo. Como al principio decíamos, cuando Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da neumonía. Y luego agradezco muchísimo ese análisis y las conclusiones que nos muestra tanto las similitudes como las diferencias en lo que pasó en esa negociación y las renegociaciones y lo que está pasando ahora. Quería decirles que está con nosotros Marta Dinora Flores de Orellana, Gilda Carbonell, Yanira Buendía, Francisco Alarcón nos dice felicidades, excelente actividad y aporte desde la historia salvadoreña. También Ivonne Rivera da las gracias. Víctor Manuel Flamenco Escobar está con nosotros, así como Miguel Ángel Chinchilla Maya, que él siempre está muy interesado en los temas históricos. CB Cecimil, también María Elena Vázquez Arévalo. Cecimil dice gracias por ayudar a entender el presente a través de la historia. Yo creo que eso es clave de sus presentaciones, doctor Lindo, y la verdad que asimismo se encuentra con nosotros Oscar Lindo, interesado en este tema. Pariente por la... Pariente, claro que sí. Edgar Rosales está con nosotros, Evelyn Sánchez, Elizabeth Aguilar y Elena Castro Morán nos dice, interesante este enfoque histórico que da luces a la situación salvadoreña actual. Excelente intervención. Saludos a Héctor. Carmen Benítez nos está con nosotros, Emily García, Mili Vargas dice, cualquier parecido es pura, entre comillas, coincidencia. Es de analizar mucho la coyuntura actual. Claro que sí. Mili Vargas nos dice, se dice que el presidente actual anda en Europa viendo de colocar bonos. No sé, no nos pueden decir a dónde, ni cómo, ni cuándo. Y Edgardo Alberto Vides está con nosotros y María Elena Vázquez Arévalo dice, es así como es tiempo algunos hacendados o finqueros tuvieron que construir escuelas y clínicas, ¿verdad? Muy acertada la comparación de hoy con 100 años atrás. Quiñones, a pesar de todo, no solo presentó maquetas de los proyectos, sino que las hizo. Y es lo que estaba. Ana Sol Gutiérrez dice, gracias por tan excelente presentación. Y ahí tuvimos el placer de ver a don Jorge y su foto como al hecho de muerte de Renwick, ¿verdad? Gracias, Ana Sol, por estar con nosotros. Mili Vargas Cruz, ¿cuál fue el efecto de la población por la renegociación de la deuda? ¿Qué pasó en la población? ¿Hubo algunas manifestaciones, algunas comentarios de parte del público en general? Pues realmente la renegociación de la deuda no fue impopular, porque de hecho lo que permitió fue dar cierta estabilidad al gasto público. Cuando se suspendió la deuda, se suspendió para poder pagar los gastos inmediatos del gobierno. Entonces, eso fue bien recibido. Y la renegociación no se hizo de una forma abrupta. Y realmente lo que hizo fue estabilizar el gasto público. Donde hubo una reacción más fuerte fue cuando se contrajo la deuda, en parte por la falta de transparencia, porque todo eran rumores y los rumores eran malísimos. Y cuando se confirmaron los rumores, peor todavía. O sea que Jorge Meléndez
estuvo constantemente bajo amenaza de golpe de Estado y inclusive amenazas contra su vida. O sea que lo que tuvo reacción popular más fuerte fue la firma del contrato mismo. Las renegociaciones pues no se vieron como tan impopulares. Y el papel de Brainwell, que a mí siempre me ha llamado la atención, no causaba grandes críticas porque él aparentemente se llevaba muy bien con todo el mundo. Él tuvo muy buenas relaciones con la élite salvadoreña, es más, se casó con una señora Aguirola que murió pocos meses después, ¿no? Por una enfermedad, parece, pero eso lo manejaban bastante bien. También sí debo señalar que si acaso hubo alguna manifestación fuerte ya para esa época, ya no aparecía en los periódicos, porque la censura de prensa era muy fuerte. Pero lo que yo he visto, que lo podría haber visto también en informes de representantes de Estados Unidos, no hubo una reacción popular fuerte. Bueno. Bueno, doctor Lindo, muchísimas gracias. Yo quería nada más decirle que este tema, por supuesto, de vital importancia para todos nosotros y que tenemos la esperanza de oírlo de nuevo para hablar de cómo están estos procesos de negociación de los bonos en estos momentos alrededor del mundo y cómo nos estamos endeudando de una manera que aparentemente es increíblemente onerosa y no sabemos ni siquiera cuáles son en los términos del mismo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y Ana Sol le pide por favor la foto de don Jorge, que si me la puedes mandar porque sería fantástico. Entonces, todos los demás le dan las gracias, doctor Lindo, y nosotros también por una presentación excelente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, a todos. Escuché muchos nombres familiares de gente amiga y pues me alegra mucho, pues aunque sea por este canal, poder platicarles de forma cibernética. Muchas gracias por la atención y pues como ustedes ven, a mí me encanta poder platicar con todos ustedes. Gracias, doctor Lindo. Entonces, a la próxima, tenemos mucha ilusión de saber, usted acaba de publicar recientemente un libro y nos puede dar el nombre del libro y con quién lo publicó, por favor. Sí, acabo de publicar un libro que escribimos con Víctor Hugo Acuña, que acaba de sacar a la venta, UCA Editores, que se llama El Salvador y Costa Rica en la construcción del imperio, porque es de las relaciones entre El Salvador y Costa Rica y sus maniobras para funcionar dentro de ese campo de poder que estaba creando Estados Unidos al crearse como poder hegemónico en la región. Yo creo que va a ser interesante. Y le voy a mandar la foto del doctor Sol Castellanos a Ana Sol para que la tenga. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que han estado con nosotros y como ustedes saben, esta presentación va a estar en el canal de YouTube del Doctor Lindo y también de Casa de la Cultura El Salvador. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.